Muchas gracias. Perdón, los nervios del directo. Estaba hablando solo y para mí. Quería darles la bienvenida a todos por estar aquí en este taller de educación financiera, en el cual hoy hablaremos de los impuestos, un tema que en general, a mí por lo menos en lo particular, no es un tema que me encantara, pero la verdad que el hecho de tener que investigarlo, de poder preparar este taller, me ha fascinado y me ha encantado porque me he nutrido de un montón de información que espero sea útiles a cada uno de todos ustedes. Así que si me permiten, compartiré pantalla para poder iniciar. Si alguien puede confirmarme que se vea bien, por lo menos levantándome la mano, de los que tienen la cámara. Gracias, María Rosa. Muchas gracias. Te agradezco. Pues los que les decía, hablaremos sobre impuestos, ¿sí? Pero primero permítanme que me presente. Soy Andy Coaglia. Yo soy argentina. Soy también arquitecta, empresaria desde ya hace unos cuantos años y estoy radicada en Barcelona desde hace más de 25 años. ¿Ok? Vivo aquí con mi marido, que también es argentino, y tengo una hija de casi 16 años. Ahora bien, formo parte de una comunidad, como varios seguramente de los que están conectados en esta sala, de una comunidad, ¿sí?, empresarial, de liderazgo empresarial, cuya misión es generar un impacto socioeconómico positivo a través de la educación y el crecimiento personal, formando líderes empresariales influyentes que puedan contribuir a la sociedad inspirando con su ejemplo y resultados. Entonces, lo que les contaba, ¿sí? Hablaremos de impuestos. ¿Y qué hablaremos sobre estos impuestos? Les contaré primero sobre el origen de esta palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son los impuestos? ¿Sí? ¿Qué impuestos ha habido a lo largo de la historia? Simplemente para tener una noción, ¿sí?, de historia de por qué surgen los impuestos y desde cuándo más o menos es que existen estos. ¿Qué función tienen los impuestos en nuestra sociedad? ¿Qué tipos de impuestos hay? ¿Cómo pagar menos impuestos? Ese es un tema que creo que nos va a interesar a todos. Y otro tema muy interesante también es cómo los ricos hacen para pagar menos impuestos. ¿Ok? Pues entonces, ay, perdonen, que me he ido de pantalla. Etimológicamente, la palabra impuestos está formada por raíces latinas, ¿sí?, las cuales significan tributos que pagan los que están dentro del país, o exactamente impositus en latín, ¿sí?, hacia dentro del puesto quiere decir. Es decir, esto hace alusión a que un impuesto es una obligación de alguien solo por ser habitante de un lugar. ¿Ok? El verbo impuesto es un participio conjugado del infinitivo imponer, verbo cuyos sinónimos son exigir, gravar, cargar, obligar y otros tantos sinónimos. ¿Ok? Por tanto, en otras palabras, un impuesto es algo que no aceptas, pero que lo vas a cumplir por obligación por el simple hecho de ser ciudadano de un país. Vivan los impuestos. Entonces, ¿qué son los impuestos? Los impuestos son los tributos más importantes a través de los cuales se obtienen la mayoría de los ingresos públicos. ¿Sí? Con ellos, el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, como por ejemplo, en sanidad, por ejemplo, en educación, en infraestructuras, ¿sí?, en administración, becas y ayudas, entre otras cosas. Por ello, cuanto más alto es el gasto público, más altos son los impuestos que pagan los ciudadanos de un país. ¿Ok? Conocer qué son los impuestos, contribuciones, tasas, cuándo y por qué se pagan, y tener una adecuada planificación fiscal es importante para mejorar la salud financiera de empresas y de las familias. Ahora bien, hablaremos de historia, o les voy a explicar un poquito de historia. Los impuestos tienen una controversial historia en el mundo. ¿Por qué? Porque el origen porque es tan antiguo casi como la persona pensante, ¿ok? Desde que el hombre
es hombre y comienza a pensar y a organizarse en sociedades, empieza a ofrender y dar sacrificios a sus dioses, ¿sí? Esto es una especie de tributo. Ahí inicia, digamos, el impuesto. Y esto da origen, por tanto, a las clases sacerdotales, que vivían gratis de los tributos y las ofrendas que hacía el pueblo o los creyentes, ¿no? Además, también en el caso de las guerras, cuando ocurrían guerras entre pueblos, el vencedor se cobraba el tributo de esa guerra, quedándose con todos los bienes del pueblo al que había conquistado. ¿Sí? De esta manera, los impuestos eran aplicados por los soberanos o jefes en forma de tributos, muchos de los cuales eran destinados a asuntos ceremoniales y para las clases dominantes. Ahora, por ejemplo, en Egipto, si nos vamos a la época de Egipto, en Egipto el tributo se cobraba a través del trabajo, por ejemplo, en el caso de las pirámides. ¿Sí? Por ejemplo, en el México precolombino, los aztecas recibían como tributos cosas como bolas de caucho, águilas, serpientes, etc. ¿Sí? Como podemos observar, en la antigüedad la forma de pagar y cobrar tributos no era del todo equitativa. Más bien obedecía a situaciones de capricho, mandato divino porque así lo decían los dioses, o el dominio de un pueblo sobre otro. Ahora bien, si avanzamos hacia la Edad Media, los vasallos y los siervos tenían dos tipos de contribuciones o tributos, que eran prestaciones de servicios personales, por ejemplo en el ejército, ¿sí?, del rey, o en forma de dinero o especias, ¿sí?, gallinas, ceras o productos que ellos, o animales que ellos tuvieran. También había impuestos sobre la tierra o no sé si, yo no lo conocía este impuesto, así que se los comparto, el impuesto de la mano muerta. El impuesto de la mano muerta en la Edad Media quería decir que el señor feudal o el rey, ¿sí?, en el caso de que hubiera un difunto que no tuviera descendencia o atestados, entonces el rey o el señor feudal se quedaba con todos los bienes o el patrimonio de ese difunto, ¿ok? También otro impuesto conocido por todos es el diezmo que cobraba la iglesia, donde el contribuyente tenía que pagar el 10% de todos sus productos, ¿ok? Habían impuesto también de peaje al tránsito por determinados caminos, peajes para cruzar puentes, que se llamaba portazgo, por ejemplo, y tributos también al tránsito de mercancías. Y no sé si alguna vez lo escuchó, también el derecho de pernada, por el cual el señor feudal tenía derecho sobre la virginidad de las mujeres. ¿Ok? En esta época, las contribuciones eran bastante, no sé si estarán de acuerdo conmigo, humillantes e indignas, y eran impuestas obligatoria y arbitrariamente. Aunque pueda parecer que los inventos son un invento de nuestro siglo, ¿sí?, el hecho de grabar cosas, propiedades, usos y demás, se remonta muchos siglos atrás, ¿ok? En síntesis, se podría decir que la primera en grabarse con impuestos fue la tierra, como fuente única de riqueza o la más importante. Y luego se grabó el comercio, la actividad liberal, como el arte y la medicina, y posteriormente todos los trabajos manuales. Ahora bien, ¿qué funciones tienen los impuestos? ¿Sí? Los impuestos cumplen simultáneamente 4 funciones principales. Una fiscal, que es la más antigua y la principal, ¿sí? Y ejemplo de ello es la recaudación a favor del Estado, la renta o el IRPF aquí en España, ¿ok? Luego tenemos la distributiva. ¿Qué quiere decir esto? Sirve para la redistribución de los ingresos públicos a favor de los ciudadanos más débiles o desprotegidos. La reguladora de la tributación. Esta está dirigida a resolver determinadas tareas de la política económica del Estado a través de mecanismos tributarios. Por último, el control de impuestos, ¿sí?, lo que le permite al Estado poder monitorear la puntualidad e integridad de todos los pagos que nosotros debemos realizarle al Estado, ¿no? Y por otro lado, todos estos impuestos, ¿sí?, constan de diferentes elementos. El hecho imponible. ¿Qué quiere decir el hecho imponible? ¿Sí? Es la razón por la cual debemos pagar. El sujeto pasivo se entiende como sujeto pasivo a toda persona física
o jurídica, en el caso de las empresas, que tienen que enfrentar la obligación de pagar este impuesto. Luego tenemos la base imponible. La base imponible, que es el monto sobre el cual se van a calcular, ¿sí?, esos impuestos que vamos a tener que pagar. El tipo de gravamen. El tipo de gravamen es un porcentaje, ¿sí?, o una proporción que se calcula, ¿sí?, y que rige el cómo y cuándo corresponde pagar. Y por último, la cuota tributaria, que es física en sí misma el monto que debemos pagar por cada uno de los impuestos. Ahora bien, ¿qué tipos de impuestos existen? Permítanme decirles antes de iniciar este tema que hablaré específicamente de España, dado que estoy radicada en Barcelona, pero seguramente muchos de estos impuestos son parecidos o similares en vuestros países, ¿ok? De hecho, haré alusión a Argentina o a México o a Colombia en algún caso para que puedan seguirme. Ahora bien, los tipos de impuestos son las diferentes clases de tributo, ¿sí?, que las personas están obligadas a pagar a alguna organización, llámese Estado, reyes, gobiernos, etc. Sin que exista, o sea, nosotros pagamos este impuesto sin que exista una contraprestación directa. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros pagamos, pero nadie nos va a asegurar ni nos va a entregar un beneficio directo por haber hecho ese pago. Por tanto, es responsabilidad de cualquier ciudadano, sociedad, asalariado, autónomo o monotributista, ¿sí?, cumplir con esta obligación. Tanto los impuestos derivados de una actividad profesional como a título individual forman parte del sistema tributario de cada país. Les cuento que, a modo de anécdota, el 75% de la ciudadanía en general no está de acuerdo con las cargas tributarias o con el sistema tributario, ¿no? La mayoría de las personas consideran que es abusivo o que es dispar o inclusive que es injusto. Acá debe destacar, y aquí quiero hacerles un comentario muy importante porque esto yo no lo sabía, por ejemplo. Las cotizaciones a la seguridad social, en España se llama Seguridad Social, en Argentina se llama AMSES, la IMSS o Instituto Mexicano del Seguro Social en México, o la Seguridad Social Integral en Colombia, no son un impuesto, ¿ok? De la misma forma que tampoco son ningún otro tipo de tributo. Yo esto no lo sabía, yo consideraba que la seguridad social era un impuesto. ¿Por qué no son un impuesto o un tributo? Porque al pagar la seguridad social, este pago nos otorga un derecho, nos otorga una prestación. ¿Cuál es esa prestación? Que en el momento, ¿sí?, que yo me jubile reciba una pensión, o que en el momento que me quede desempleada tenga el fondo de desempleo, ¿ok?, que el Estado paga. Ahora bien, existen diferentes tipos de impuestos y formas de clasificarlos. Hay tres grandes grupos dentro de los tributos, ¿no? Los impuestos, ¿sí?, que es una contraprestación económica que hace el ciudadano hacia el Estado para contribuir con la administración pública. Las contribuciones especiales, que sirven para financiar las obras públicas que realiza el Estado para beneficio de los ciudadanos. Y por último, las tasas, ¿ok? Si pasamos ahora a los impuestos, ¿sí?, los impuestos se pueden clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, según su tipo de gravamen, ¿sí?, se pueden clasificar en progresivos. ¿Qué quiere decir? Que a mayor base imponible, mayor impuesto aplicable. Es el caso de la declaración de la renta, ¿sí?, del IRPF. Impuesto proporcional, en este caso se paga siempre una proporción sobre la base imponible. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un porcentaje constante. Es el caso, por ejemplo, del IVA, ¿ok? Y los impuestos regresivos son aquellos en donde los contribuyentes que menos base imponible tienen terminan pagando mayores impuestos, ¿no? El dicho este que todos conocemos de que los pobres pagan más que los ricos. Ahora bien, también podemos clasificarlo según su hecho imponible, ¿ok?, en impuestos directos e en impuestos indirectos. Los impuestos directos
estos dos grandes grupos son a través de los cuales en realidad se entienden mejor los impuestos, ¿sí? Por directos o indirectos. Los directos son los que gravan la riqueza de las personas, es decir, son los que están relacionados con las cosas que las personas tienen, con sus patrimonios o con sus salarios, con sus ingresos, ¿sí? Y cuando hablo de personas me refiero a persona física o persona jurídica, ¿ok? Y en el caso de los impuestos indirectos, en realidad estos los que están grabando, ¿sí? O se están aplicando estos impuestos, es sobre cómo utilizamos nuestra riqueza, en qué la gastamos. Es decir, que pagamos impuestos dos veces, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No solo cuando nosotros trabajamos y recibimos nuestro salario, sino que luego cuando vamos a gastar el dinero que ganamos, volvemos a pagar impuestos, ¿ok? Ahora bien, dentro de los impuestos directos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el primer impuesto, el más importante, el impuesto sobre la renta de las personas físicas en España y Argentina. En México pude averiguar que se llama ISR. Si estoy equivocada, pido perdón, porque creo que ese es el término o las siglas. Y es el impuesto, como les decía, principal y el más importante de la sociedad moderna, ¿sí? Se aplica sobre la renta obtenida a lo largo de un año y es un impuesto progresivo que mide la capacidad económica de los ciudadanos, por lo que se paga en función del dinero que generemos o que hayamos ganado, ¿ok? El fin de este impuesto es conseguir alcanzar la redistribución de la riqueza. Sus siglas, IRPF, perdón, en el caso para el caso de residentes, y IRHR en el caso de no residentes. Esto aquí estoy hablando específicamente para el caso de España. No sé si las mismas siglas se utilizan en el resto de países, ¿ok? Luego tenemos el impuesto a sociedades, ¿sí? Este impuesto es el que se aplica precisamente a las sociedades empresariales, ¿ok? Se aplica sobre los beneficios que esta empresa tuvo, pero específicamente sobre el beneficio neto. El beneficio neto de una empresa se obtiene después de haber deducido todos los gastos que esa empresa ha tenido, ¿ok? Entonces, una vez que resto todos los gastos que esa empresa tuvo, a partir de ahí se aplica el porcentaje, ¿sí?, que debe pagar esa empresa de impuesto de sociedad. Ahora bien, luego tenemos el impuesto de sucesiones y donaciones, ¿sí? Aquí quedan obligados a pagar este impuesto todas aquellas personas que reciban dinero o cualquier otro tipo de bien de forma gratuita, ¿sí? Luego tenemos el impuesto al patrimonio, que en el caso de España, este impuesto lo gestiona, España está dividida en comunidades, y este impuesto lo gestiona cada comunidad. De hecho, en Cataluña, Barcelona pertenece a la comunidad de Cataluña, aquí es donde más impuestos pagamos, lamentablemente. Se paga también anualmente y en función de los activos o riquezas de los que seamos nosotros titulares, ¿ok? Luego tenemos el IBI que es el impuesto al bien inmueble, ¿sí? Impuesto que grava la tenencia, entonces, de tener una vivienda. En Argentina este impuesto se llama ARBAS, por ejemplo, y por lo poco que pude averiguar, en México se llama predial. Es un impuesto que se paga también anualmente. Algunos países te permiten, en el caso del pago de este impuesto, permiten que uno lo pueda prorratear, ¿no? O sea, que lo pueda pagar a plazos. Luego tenemos el impuesto sobre las actividades económicas. Cada una de las actividades tiene una determinada cuota, ¿no? O sea, no es lo mismo, no paga lo mismo un arquitecto que un médico, que un odontólogo, que un asalariado o que un informático, ¿ok? Y nada más. Perdón, me lié. Y por último, el último impuesto que pertenece a este grupo de los impuestos directos es el IBTM, que es el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Este impuesto lo conocemos todos porque creo que existe en todos los países, si no estoy equivocada. Luego podemos pasar a los impuestos directos, ¿sí? Aquí habrá impuestos que todos conocemos. El primero es el IVA, impuesto sobre el valor añadido, y es el más conocido, ¿verdad? Es un impuesto que es un impuesto objetivo, que se paga sea cual sea la forma jurídica, da igual que seas una persona física o que seas una empresa, y que grava el consumo de los bienes
y servicios, o sea, de las cosas que compramos o de los servicios que contratamos, ¿ok? Después tenemos el impuesto a la transmisión patrimonial y actos jurídicos documentados. Larguísimo el título. Se aplica principalmente sobre las diferentes operaciones financieras, que puede realizar una empresa o sociedad. Por ejemplo, en el caso de que una empresa se fusione con otra, en el caso de que haya una ampliación de capital dentro de esa empresa, etc. ¿Sí? Incluye además todas aquellas transmisiones de compraventa que también puedan realizarse, que no sean evidentemente sucesiones o donaciones, que se puedan realizar dentro de la empresa. Y quien está pagado este impuesto siempre es el comprador, ¿ok? Luego tenemos impuestos especiales. Estos impuestos son impuestos que se aplican a quien adquiere determinado bien, como por ejemplo el tabaco, el alcohol, la gasolina, los hidrocarburos, ¿sí? La matriculación de medios de transporte, entre un montón de otros. Y por último tenemos otro impuesto que también todos conocemos, que es el aduanero, que es el que grava la importación y exportación de las mercancías en cada país. A modo de anécdota les cuento que aquí en España, ¿sí? Los españoles destinan una media de un 43% de su salario en pagar impuestos, en la suma, digamos, de los impuestos directos y los indirectos, ¿sí? En la Argentina están casi en un 60%. No sé en el resto del mundo, pero desde luego es para que tengamos una noción, ¿no? de cuánto es el porcentaje de dinero que perdemos solamente pagando todos estos tributos. Muy bien. Luego tenemos las contribuciones especiales. No sé si se acuerdan que les había dicho que era un impuesto que gravaba la obtención de un beneficio, es decir, un aumento de valor de los bienes por la realización, por ejemplo, de obras públicas, el establecimiento o ampliación de servicios públicos, ¿sí? Es un tributo que se hace por haber recibido una contraprestación, en este caso. Y tiene una gran diferencia con los otros impuestos. ¿Por qué? Por ejemplo, una parada de metro que revalorice mi terreno, ¿sí? El asfaltado de una calle, por ejemplo. En la urbanización en la que yo vivo, por ejemplo, hace unos años atrás, aquí no existía, me sale en catalán, no me sale en castellano, red cloacal, ¿ok? Y se realizaron todas las labores de red cloacal, pues cada vecino tuvo que pagar este tributo de contribución especial para poder financiar esas obras, ¿ok? Y el porcentaje de pago dependía mucho de, en nuestro caso, por ejemplo, de qué longitud de fachada tuviera cada vecino, ¿sí? Para que se entienda a qué me refiero con este tipo de contribuciones especiales, ¿ok? El último de los tributos que tenemos son las tasas, que no son impuestos, sino el pago de un arancel por la utilización de un servicio. Por tanto, si el servicio no se usa, no se paga, ¿ok? Esto no es un pago obligatorio. Y hay diferentes tipos de tasas. Tenemos las tasas estatales, como por ejemplo pueden ser las licencias, los visados, las matrículas, ¿sí? Las tasas autonómicas, permisos de obra, tasas sobre el juego para el caso de loterías o bingos y demás, tasas locales, como es por ejemplo el caso de vados permanentes, ¿sí? El ABL, alumbrado verde de limpieza, etcétera. Y tenemos tasas administrativas, que son las que corresponden, por ejemplo, cuando voy a hacer la renovación del DNI, del pasaporte o de algún certificado. Y yo creo que ahora vamos a pasar a la parte que nos va a interesar a todos. ¿Cómo podemos hacer para pagar menos impuestos? ¿Ok? Legalmente, aviso. Supongo que si yo les hago la pregunta de ¿quieres pagar menos impuestos? La respuesta de todos sería sí, obvio, ¿no? Porque pagar impuestos no deja de ser una carga muy pesada para todos, porque representa menos dinero en nuestro bolsillo y por lo complicado que resulta, ¿no? La administración y el cálculo de los impuestos. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Sí? Estamos obligados a pagar, sí o sí, no podemos salirnos de ahí. Por lo que hacerlo de forma inteligente y que genere el menor desembolso es de suma importancia para cada uno de nosotros, ¿sí? Para lograr este objetivo,
Es indispensable llevar nuestra contabilidad en forma ordenada y saber quién, es decir, nosotros, cuánto, qué cantidad debemos pagar de impuestos, qué impuestos debemos pagar y en qué plazos, y cómo se pueden hacer deducibles los gastos que se hayan tenido a lo largo de todo el año. ¿Ok? Como primera medida me voy a referir ahora a las personas físicas, asalariados, autónomos o monotributistas, ¿sí? Personas físicas. Entonces, la primera deducción que puedo tener en cuenta son las deducciones autonómicas, ¿sí? Se deducen si el contribuyente no ha excedido cierto límite de ingresos. En la mayoría en este caso, de las comunidades españolas, se pueden deducir como gastos, por ejemplo, la ayuda doméstica, la guardería, la enseñanza, las donaciones que hagamos, ¿sí? La defensa jurídica laboral, si yo tengo un pleito laboral, los vehículos eléctricos. Aquí en España hay una ley por la cual si tú te compras e inviertes en un vehículo eléctrico nuevo, tienes una serie de beneficios fiscales por ello, ¿ok? El alquiler, por ejemplo, de una vivienda, si yo tengo una vivienda y la pongo en alquiler, eso me permite desgravar. La compra o la rehabilitación de esas viviendas, la inversión en recursos energéticos, ahora que está tan en auge esto de la arquitectura sostenible y utilizar placas solares, ¿sí? La aerotermia y todo esto, el material escolar, la ropa y el calzado, el estudiar idiomas, el IVA, otra de las tantas cosas que podemos desgravarnos, y a diferencia aquí en España, como les decía antes, en Cataluña nosotros pagamos mayores impuestos, a modo también simplemente de comentario, aquí en Cataluña solo podemos deducir los gastos de donaciones, alquileres, compra o rehabilitación. Todo lo demás, no. Por supuesto, cada IAE, o sea, cada tipo de actividad tiene una cantidad, ¿sí? de ítems que son desgravables. No todo el mundo se puede desgravar lo mismo. Por ejemplo, mi marido es odontólogo. Él paga IVA en todas sus compras. Sin embargo, cuando factura, ¿sí? al paciente, el paciente no paga IVA. ¿Ok? Este es un ejemplo, por ejemplo. Ahora bien, en el caso de las deducciones autonómicas, yo los invito a que averigüen en su país, con su gestor o contador, cuáles son aquellos gastos, ¿sí? que ustedes puedan deducirse para poder pagar menos IRPF, o sea, menos renta. ¿Ok? Otro tema muy importante, yo la verdad es que no lo sabía, es comunicar cualquier cambio familiar. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, tengo un hijo, nace un nuevo hijo, o me divorcio, ¿sí? O resulta que tengo un accidente y tengo una discapacidad, o tengo algún familiar con una discapacidad, un familiar del que yo me tengo que ocupar. Todas las retenciones de IRPF, ¿sí? dependen también de las circunstancias personales y familiares de las personas y se tienen muy en cuenta también a la hora, ¿sí? de calcular el porcentaje que hay que pagar. Otra manera también de poder pagar menos impuestos es el cambio de tu salario por salario en especie. Explico qué quiere decir esto. En Estados Unidos esto se usa mucho y no sé si en algunos países también. Las grandes empresas y sobre todo las multinacionales lo hacen bastante. ¿Qué quiere decir? La idea de esto es que, ¿sí? cuando nos paguen, en vez de pagarnos, voy a poner un ejemplo, en vez de pagarme 1.000 euros, ¿sí? en efectivo o en transferencia bancaria a mi cuenta, la empresa me paga 500 en efectivo y los otros 500 me los da en vales de comida, me los da en una mutua privada, ¿sí? en una obra social privada o sanidad privada, me los da en transporte, etc. Todos estos ítems no pagan IRPF, son 100% deducibles. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Que si a mí me están pagando 500 euros con todo esto y los otros 500 euros sí me los dan en cash, yo solo voy a pagar sobre esos 500 euros. ¿Se entiende? Ahora bien, gastos de trabajo. Permítanme que me he perdido ahora. Ahora, por ejemplo, los gastos de trabajo se refiere aquí específicamente a los autónomos o monotributistas, ¿sí? En general, cuando uno tiene, en mi caso, por ejemplo, que soy arquitecto, yo tengo que pagar una colegiatura, ¿sí? Esa colegiatura, en mi caso, es deducible. Yo lo puedo incorporar como gasto, ¿ok? Donativos.
Si hacemos donativos, ¿sí?, nos permiten deducir gastos. Es más, aquí en España, por ejemplo, hasta sobre los primeros 150 euros que uno done, podemos deducirnos hasta el 80% de esa suma, digamos, para no tener que pagar impuestos, ¿sí? Otra es la deducción de la vivienda. ¿Qué quiero decir esto? Por comprar una vivienda y que esta vivienda sea mi vivienda habitual, ¿sí? No una vivienda para ponerla en alquiler, sino una vivienda en la que yo voy a vivir y que esta vivienda esté hipotecada, me permite también poder deducirla, digamos, del porcentaje de impuestos que voy a tener que pagar en mi IRPF. La venta de tu vivienda, otro dato que yo no conocía. Aquí en España, por ejemplo, si te esperas a los 65 años para vender tu vivienda, no pagas impuestos, ¿sí? El impuesto aquí es el impuesto que se paga, si no, es el impuesto de plusvalúa. Este impuesto, que se llama así aquí en España, no sé cómo se llamará en el resto de países, tiene que ver con el rendimiento que tú le sacas a esa propiedad, ¿no? Desde el momento que la compras al momento que la vendes. Ahora bien, si me espero a los 65 años, pues no tengo que pagar, digamos, este impuesto sobre el rendimiento que le he sacado a mi propiedad. Otro es el de arrendatario, que quiere decir que por tener un inmueble en alquiler, yo puedo, ¿sí?, deducir esos gastos. Ahorrar en un plan de pensión. Aunque en el momento de hacer efectivo, digamos, el cobro de estos planes de pensiones, estamos obligados a pagar, digamos, a Hacienda la parte proporcional por el rendimiento que le sacamos a ese dinero que estábamos ahorrando mes a mes, año a año. Sí que es cierto que mientras vamos ahorrando y vamos ingresando dinero, nos permite, ¿sí?, año a año, en nuestra predeclaración anual, poder deducir, digamos, ese gasto o ese ingreso a nuestro plan de pensión. Compensar pérdidas y ganancias. ¿Esto qué quiere decir? Que si por ejemplo, ¿sí?, yo tengo, mi marido tiene una clínica dental, ¿ok? Su clínica dental tiene beneficios, pero resulta que además de tener la clínica dental, decide invertir y comprar acciones. Y le sale fatal, porque como no tiene ni idea, pierde un montón de dinero. Pues Hacienda permite compensar, ¿sí?, las pérdidas y las ganancias que ha tenido. Entonces, no es que necesariamente él va a terminar pagando el impuesto sobre el 100% de los beneficios que tuvo en la clínica, sino que pagará la diferencia entre las pérdidas que tuvo en esas acciones respecto, ¿sí?, a los beneficios que obtuvo en su clínica dental. Inversiones startup o empresas de nueva creación. ¿Qué quiere decir esto? Podemos deducir hasta un 30% del dinero, ¿sí?, que destinemos a la compra de acciones de empresas que sean nuevitas sobre una base máxima de 6.000 euros. En este caso, insisto, estoy hablando de España. No sé cómo será en cada uno de vuestros países. Ahora bien, si somos una sociedad o una empresa, ¿cómo podemos entonces pagar menos impuestos? Lo primero es amortizar activos de valor escaso. ¿Qué quiero decir? Que si los activos que tenemos no superan los 300 euros, podemos amortizarlos directamente en el año. Facturar ingresos en el año de devengo. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo, no sé si alguna vez les ha pasado, pero a veces pasa que como empresa tú haces una factura en diciembre, ¿sí?, y resulta que hasta enero o febrero no te van a pagar. Pues en ese caso, ¿sí?, la legislación te permite poder, digamos, aplazar el impuesto de sociedades, dado que aún no has cobrado ese dinero. Hacer donaciones a ONGs sin ánimos de lucro, porque si hacemos donaciones a ONGs sin ánimos de lucro, ¿sí?, podemos deducir hasta un 40% de esta donación. Los ricos muchas veces lo que hacen es crear, ¿sí?, justamente organizaciones de este tipo, fundaciones, en las que ellos mismos son accionistas y lo que hacen es trasladar el dinero de un lugar al otro y por tanto no van pagando impuestos. Deducción por actividades I+D+I, ¿ok? Es decir, que podemos deducir gastos de investigación, por investigación, desarrollo e innovación tecnológica para empresas nuevas o empresas que sean pequeñitas.
También podemos deducir dinero si creamos nuevos empleos. ¿Qué quiero decir? Si contratamos por primera vez y de forma indefinida a un trabajador aquí en España, entonces podemos deducir hasta 3.000 euros de la cuota del impuesto de sociedades. Es un muy buen número. Podemos también deducir la cuota del impuesto de sociedades para pequeñas empresas, ¿sí? Si tenemos empresas que tengan menos de 50 trabajadores, que estén contratados de forma indefinida, se puede deducir la cuota del impuesto hasta un 50% del importe más bajo. Podemos dotar una provisión de facturas impagadas. ¿Qué quiero decir con esto? A veces ocurren en las empresas que se acumulan facturas que no nos han pagado, ¿ok? Si estas facturas han adquirido o han alcanzado los 6 meses de impago, ¿sí? Yo puedo trasladar esas facturas a pérdida, aunque no sea una pérdida real, ¿ok? Porque más tarde o más temprano intentaré cobrar estas facturas. Pero mientras tanto puedo trasladarlas a pérdidas y como son pérdidas y no están cobradas, entonces no pago impuesto sobre estas facturas. Y por último, compensar beneficios con las bases negativas de años pasados. ¿Ok? Esto es otra cosa que también se puede hacer dentro de las empresas o sociedades. Ahora bien, ¿y cómo hacen los ricos para pagar menos impuestos? Los ricos son muy inteligentes y el sistema está armado para que ellos realmente puedan continuar haciendo lo que hacen, que es pagar muchos menos impuestos que nosotros. De todas maneras, la buena noticia es que aprendiendo y enterándote un poco, puedes cambiar también tu propio destino, ¿no? Lo que hacen los ricos para pagar menos impuestos es crear fondos de inversión o sociedades mediante las cuales administran sus inversiones y no venden nunca sus participaciones o acciones en estos fondos o sociedades. Blindan su patrimonio de diferentes maneras. Por ejemplo, abren cuentas en el extranjero. Así su dinero queda protegido por el Fondo de Protección del país donde hayan abierto la cuenta, ¿sí? O invierten en fondos de inversión o acciones extranjeras. O compran oro físico. Todos sabemos que el oro físico nos permite resguardar nuestro patrimonio y que no pague impuestos. Limitan su responsabilidad. En este caso, ¿cómo lo hacen? O separando bienes o con sociedades limitadas, ¿ok? E invierten en inmuebles. Ahora, a modo de anécdota, les cuento que el otro día estaba escuchando un audio, mejor dicho, un video, que luego, en todo caso, con el regalito que tengo para darlo, también lo agregaré para que lo puedan ver porque es muy interesante. Es un chico chileno que tiene un canal en YouTube y que explicaba, por ejemplo, en el caso de Warren Buffett, cómo es que consigue pagar el 0,1% de impuestos sobre, ¿sí?, toda su riqueza. Imagínense, hace un rato les dije que los españoles pagamos el 43%. Aquí queda muy claro, ¿no?, que los ricos pagan menos y los pobres pagan más. ¿Cómo es que lo hace? Y realmente es muy inteligente la manera de hacerlo, ¿ok? Warren Buffett tiene acciones ha invertido en acciones en diferentes empresas de las cuales él es el titular o el mayor accionista. Ahora bien, no ha vendido jamás estas acciones, ni las va a vender, ¿sí? Él le cuenta a Hacienda que vive con 8.000 euros mensuales, ¿ok? Pero si no vende sus acciones, ¿de dónde saca entonces el dinero, ¿sí?, para vivir y mantener su estilo de vida? Pues lo hace a través de lo que alguna vez en algún otro taller hemos escuchado, a través de la deuda buena. ¿Qué hace? Utiliza estas acciones, las presenta en el banco como aval bancario y pide créditos, ¿sí? De esta manera se retroalimentan el banco y, en este caso, Warren Buffett, ¿ok? ¿Por qué? Porque el banco constantemente le renueva este préstamo, que en realidad él nunca paga, porque se termina pagando con los rendimientos que obtiene el banco por utilizar, ¿sí?, esos avales bancarios. Inteligente, ¿verdad? Ahora bien, viene la segunda parte. Warren Buffett se muere.
y resulta que sus hijos heredan, ¿sí?, todas sus acciones. ¿Tienen que pagar la transmisión patrimonial? Pues la buena noticia es que en el momento que sus hijos hereden estas acciones, ¿sí?, el valor de esas acciones de cara al fisco, de cara a Hacienda, es el valor que tengan en el momento de la herencia. Es decir, que si él las compró a $1 y ahora valen 100 millones de dólares, esas acciones cuando esos hijos hereden valen 100 millones de dólares. Si esos hijos al día siguiente de haber heredado las venden en 100 millones de dólares, que era el valor inicial de cuando las recibieron, no pagan ningún impuesto porque no ha habido ningún rendimiento sobre esas acciones. ¿Ok? Esto a modo anecdótico, pero a mí me pareció alucinante. Y como decía antes, los ricos pagan poco y los pobres pagan mucho. En conclusión, está en ti administrar tus ingresos y gastos, así como llevar una contabilidad en forma. La base de las finanzas personales sanas radica en este secreto y es muy importante, ¿ok? Han oído hablar, seguro que han oído hablar alguna vez de los gastos hormigas, de los presupuestos, de los fondos de emergencia, la diferencia entre ahorro e inversión, ¿sí? Todos estos conceptos parten de una función básica que es la contabilidad aplicada a tus finanzas, ¿ok? Por lo que os animo a que investiguen, aprendan, impongan en práctica todo lo que les comenté para que vuestra economía sea saludable y expansiva. Y os dejo esta frase: la riqueza se mide más en tiempo que en dinero. Dicho esto, les voy a dejar o les voy a regalar a todos una pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que eres capaz de mantener tu nivel de vida actual sin trabajar? ¿Ok? Por esto mismo la riqueza se mide más en tiempo que en dinero. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Encantada de haberlos tenido aquí en sala. Espero que os haya servido toda la información que os he compartido. Les cuento que en breve compartiré en los grupos los regalitos para que los podáis aprovechar, ¿ok? Y sí, por supuesto, puedo pasar la grabación. Que tengan todos una excelente noche, tarde y nos volvemos a ver en la siguiente sala. Adiós.